Vamos a ver ahora otro elemento que probablemente hayáis visto en muchas presentaciones, pero que quizás no hayáis utilizado tanto como se merecen, que son los Smart Art u organigramas. Para hacerlo, vamos de nuevo a insertar y aquí podemos escoger Smart Art. Estos organigramas son una organización gráfica de un determinado contenido que nosotros queremos mostrar y que se hace de forma muy sencilla porque está muy bien ordenada y muy expresiva gráficamente. Podemos escoger todos los organigramas que tiene el programa o podemos ir escogiéndolos por conceptos. Podemos tener organigramas de listas, cuando tenemos un contenido lineal, simplemente que queremos mostrar una serie de contenidos ordenados. Podemos ver procesos, cuando una cosa lleva a la otra. Podemos ver ciclos, cuando un proceso termina donde comienza. Tenemos de muy diversos tipos, como son de engranajes, con sectores, con círculos con flechas. Tenemos también otros de jerarquía, donde tenemos, por ejemplo, una cabeza y de él salen, o una madre de la cual van saliendo una serie de contenidos que están relacionados con ellos. Podemos tener gráficos de relación, donde tenemos cosas que se comparan o bien cosas que dan lugar a una tercera cosa, como en este caso del gráfico del embudo. Podemos también tener gráficos de matrices, de pirámides, cuando existe una clara jerarquía, o bien también gráficos pensados especialmente para incluir imágenes. Vamos a empezar por uno sencillito, como podría ser un proceso. En este caso colocamos proceso básico y decimos aceptar. Al hacerlo se nos crea el gráfico directamente sobre nuestra diapositiva y vamos a ver que tenemos tanto la representación gráfica como un cuadro a la izquierda donde vamos a poder insertar el texto. Ese texto lo podemos insertar tanto directamente sobre el propio cuadro o hacerlo aquí. Si escojo uno u otro, como veis, va cambiando. Vamos a ver, por ejemplo, si quisiera hacer un gráfico que se llamase evaporación, condensación y lluvia. Aquí tengo mis tres elementos. Si yo quisiese hacer ahora un elemento extra, lo único que tendría que venir es subir aquí arriba y decirle que quiero agregar una forma. Al agregar una forma, se crearía una cuarta casilla y en esa cuarta casilla yo bien podría escribir o bien aquí, donde quisiera. Podría escribir, por ejemplo, arrastre. Pues aquí tendría un cuarto elemento del proceso. ¿Que quiero quitar uno de ellos? Solo tendría que pinchar sobre él y dar con el botón de retroceso en el teclado y quitaría ese elemento. Dentro de las formas se pueden también agregar viñetas, quiere decir un contenido extra que puede ir dentro de cada una de las casillas. Si yo, por ejemplo, en arrastre podía decir agregar viñeta y entonces en arrastre podía decir arrastre fluvial, hacer enter en el teclado e incluiría otro que se llamase depósitos. Y aquí tendría dos viñetas dentro de una forma. Si la quisiera quitar, podría venir aquí a depósitos directamente, elimino este texto y únicamente me quedo ya con una viñeta. Todos estos gráficos se pueden modificar también en cuanto a su aspecto. Podemos tanto cambiar los colores y en vez de estar utilizando una forma monocroma, utilizar varios colores para cada una de las casillas. Y también podemos utilizar, como siempre, estilos que ya vienen predefinidos. Por ejemplo, con un poco de borde o con un poco de sombra, de tipo pastilla, incluso de tipo 3D, etc. Todas esas son las cosas que podemos realizar aquí. Y en cuanto al formato, lo mismo, tenemos una serie de opciones para, en concreto, por ejemplo, si yo quisiese que esta casilla no fuese verde, podía venir aquí y decirle que el relleno de forma de esta casilla en concreto, pues que fuese amarillo, o darle algún estilo específico, o cambiar su contorno, o que la letra fuese de otra manera. Estas son las funciones básicas de los gráficos. Ahora vamos a ver otra serie pequeña de gráficos un poco distintos, o que necesitan conocerlos un poquito mejor cómo funcionan. Seguimos ahora con otro tipo de Smart Art que también es muy útil, que es el que se conoce como gráfico o organigrama de jerarquía. Dentro de jerarquía tenemos unos cuantos diferentes. Vamos a coger el primero, que quizás sea el más fácil de utilizar. Le decimos aceptar. Como en todos ellos podemos tocar cosas en relación a los colores, los bordes, las tipografías, etcétera. Pero aquí lo que más nos interesa es ver sobre todo cómo funcionan en relación a las posibilidades que dan para organizar la información.
Estos gráficos son especialmente interesantes, por ejemplo, para mostrar la jerarquía en una empresa. Entonces podríamos poner en este cargo superior, podríamos escribir pues, presidenta, por ejemplo, y luego podríamos colocar aquí en estos otros textos ministro A, ministro B y ministro C. Este otro apartado, como veis, no es realmente una persona que dependa directamente de la presidenta, sino que es una persona que es un asesor. Entonces podríamos poner aquí, por ejemplo, asesor. No depende directamente, sino que está como en una forma lateral. Bueno, como podemos ver aquí en el cuadro de texto que aparece a la izquierda, ministro A, ministro B y ministro C están metidos por debajo de la presidenta y hacia la derecha. Quiere decir que están en un rango inferior. Si yo quisiera promocionar a este ministro y convertirle en algo así como otro presidente, podría pinchar donde está ministro y en este caso decirle promover. Al decirle promover, ese ministro se coloca ahora en el mismo nivel que la presidenta y de él van a depender B y C, que son justamente los que están por debajo de él. Mientras que ahora mismo la presidenta solamente tiene un asesor. Si quiero, al revés, hacer que vuelva a depender de la presidenta, tendría que decirle disminuir nivel y en ese caso aparecería ahí. Si yo quiero crear otro ministro dependiente, me podría poner detrás de ministro C, hago retorno, hago enter en el teclado y aquí aparecería, por ejemplo, un ministro D. Si yo quisiera que este ministro D no dependiera directamente de la presidenta, sino que dependiera del ministro C, lo que tendría que hacerle es decirle disminuir nivel. En ese caso, esa persona va a depender ahora de este ministro D. Y si quisiéramos colocar a una persona que sea, por ejemplo, asesor del ministro C, pues también se podría hacer, en este caso incluso con botón derecho sobre él, le podríamos decir que queremos agregar una forma y que esa forma le podemos decir que sea un asistente. Entonces le agregaríamos al ministro C un asistente y en este caso sería pues otro asesor que depende directamente de él. Y así es como funcionan los organigramas de jerarquía. Vamos a ver por último, dentro de este apartado de los organigramas, otro tipo más que serían los Smart Art de tipo relación. En estos casos algunos de ellos incluso son dinámicos, quiere decir que en función de la información que nosotros dispongamos pueden variar su configuración. Si por ejemplo cogemos este de balanza, vamos a decir aceptar, y en este caso yo podría colocar aquí decir los pros y los contras de algo. Pues por ejemplo aquí podría decir que es bueno, que es barato, y aquí podemos decir que es feo, que es caro y que es escaso. Bueno, en este caso, como esta parte pesa más, los contras pesan más, ahora mismo la balanza está inclinada hacia aquí. Pero si yo quitase uno de ellos, si yo por ejemplo me vengo a feo y feo lo elimino, ahora mismo se ha igualado. Y si quitase caro también, entonces la balanza se mueve hacia este lado de aquí. ¿Vale? Estos son los gráficos que se llaman gráficos de relación, donde se ponen en relación diversas cosas. Existe alguno más, podemos echar un vistazo y ver también que existen gráficos de relación. Tenemos por ejemplo este del embudo, que también es muy interesante, donde tenemos unas ciertas características que nos dan lugar a una tercera, a una cuarta característica, ¿vale? Y dentro de los gráficos Smart Art tenemos también otros muchos, como podrían ser matrices para colocar información, por ejemplo, estos típicos gráficos de posibilidades, dificultades, tal, o podemos colocar un gráfico de pirámide que también nos valdría muy bien para representar, por ejemplo, valdrían también muy bien para representar una jerarquía en una determinada empresa. Podemos colocar lo mismo el presidente, los directores, los subdirectores o incluso una pirámide alimenticia, etcétera.